El siguiente programa brinda información y difusión cultural, científico, tecnológico y musical sin fines de lucro. La información presentada es responsabilidad de sus producciones. Vive Radio México se deslinda de los problemas que se causan y agradecemos su comprensión y su preferencia. Vive la vida, vive la música, vive radio. Wicca Radio México, con Bernardo Tristán y Mauricio Sánchez. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa Wicca Radio México. Hoy vamos a tener un programa con nuestro amigo Leobardo Peña acerca de muchas cosas. Vamos a platicar con él acerca del primer Congreso de Neurosintergia Internacional, cómo le fue, cómo estuvo, y también una noticia que es importante para México, el hecho de que México está dando una imagen de ser un puntero en lo que es el avistamiento ovni, ¿no? Y él nos va a platicar más a detalle acerca de esto. Es muy importante porque en dos áreas de ciencia México está tomando el puntero en esta parte de neurosintergia y en la parte del avistamiento ovni. Leo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mauricio. Muchas gracias por esta nueva oportunidad de platicar una serie de temas que precisamente se vienen acumulando. Hay mucha actividad por todos los lugares, todos los temas, y ciertamente, como dices, México está tomando nuevamente un segundo aire precisamente en estos temas de relevancia de la ciencia, pero también dentro de la ufología. Gracias. No, gracias a ti, Leo. Y mira, para muchas personas pensarían que de repente salen las cosas así como de la noche a la mañana, y no, es varias cosas que están sucediendo, Leo, que a través de muchos años se empezó a hacer. ¿Cuántos años llevas tú ahorita siguiendo esta huella del doctor Grinberg con Ruth Cerezo? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en esta parte de los avistamientos dentro de nuestro país? Y mira, coincidentemente, Netflix lanza prácticamente simultáneamente el documental acerca de Jacobo Grinberg, que tienen que verlo, es muy bueno, y esta serie acerca de los avistamientos OVNI, donde sale un apartado importante de todo lo que son los avistamientos en Tamaulipas, cosa que Leo tiene ahí una presencia importante. De hecho, Leo cubrió toda esta parte de lo que se está viniendo en esta parte de nuestro país, que es bien importante y tiene reconocimiento de ser el primero de haber estado in situ trabajando. Yo sé, hay muchas personas que pueden replicar la nota, pero quien estuvo presente, quien estuvo trabajándolo desde el principio fue Leobardo Peña. Entonces, de primera mano tenemos la información. Leo, ¿qué tal? Cuéntanos estas dos partes. No sé, ¿quieres que empecemos con cómo nos fue en el primer congreso de neurosintergia? Así es, Mauricio. Acabas de referir algo muy importante precisamente acerca de ese impulso de México en una de las plataformas de streaming, ¿no?, y de entretenimiento de documentales como Netflix, que precisamente aborda primero el documental del secreto del Dr. Grinberg y posteriormente precisamente el enigma extraterrestre, ¿no?, que precisamente en uno de sus capítulos menciona la actividad ovni que se ha venido registrando desde los años 60, precisamente allá en Tampico, donde hemos tenido la oportunidad de participar. Pero empezando por el principio, en los primeros días de noviembre de este año 2024, se ha generado el primer Congreso Internacional de Neurosintergia
aquí en la Ciudad de México, dirigido por la maestra Ruth Cerezo, quien fue alumna y colaboradora en laboratorio directamente con el doctor Greenberg. Así es que ella hizo este gran esfuerzo para reunir a diversos investigadores en diversas áreas, en donde precisamente cada uno en el desarrollo de su trabajo, pues expusimos cómo se integra esta parte de la teoría sintérgica y quizá lo más relevante, y bueno, puedo asegurar que es lo más relevante, es que por muchos años, Mauricio, y tú has sido testigo, ¿no? Porque es muy curioso, cuando todavía no se hablaba absolutamente nada, no existía ese boom de hablar del doctor Greenberg, pues sucede algo curioso. Yo llevo pues muchos años, más de una década, investigando, leyendo algunos libros del doctor Greenberg, que es una eh, pues sí, reserva literaria muy importante. Son un poco más de 50 libros los que publicó en vida, precisamente el doctor Greenberg. Es muchísimo material y siempre se ha hablado acerca de su desaparición, de ese enigma, muchas leyendas urbanas, pero ahora precisamente la maestra Ruth se dedica precisamente a poder difundir la aplicación de la teoría sintérgica en la parte de las terapias, esa aplicación en la vida cotidiana. Y bueno, ella va creando su propia pues trabajo, ampliándolo cada vez más con los nuevos hallazgos, las nuevas teorías, y ella crea el concepto de neurosintergia, que es precisamente la aplicación de todo lo aprendido con el doctor Greenberg. Así es que este congreso internacional que se llevó a cabo el 1, 2 y 3 de noviembre fue todo un éxito. Fue un salón lleno precisamente de muchas personas interesadas en el tema, y pues estuvimos 13 de los 15, dos de los exponentes por razones y circunstancias no pudieron estar presentes, pero cada uno de los expositores realmente fue muy completa la información. Por ejemplo, hablar de Joaquín Cámara, hablar acerca de la vida después de la vida, ¿no? Todo lo que es esta parte de las regresiones, lo que es la parte de los espíritus, ¿no? O sea, o las reencarnaciones, por ejemplo, las memorias. Esa información de memorias, hablar de la conciencia después de la vida, pues se fue ligando a otros temas de otros investigadores, terapeutas que venían de Chile, de España. Precisamente estaba Fernando Sánchez Turrión, quien también expuso lo que son estos conocimientos del mindfulness, lo que es la meditación, todo lo que es esta teoría cuántica, que también nace precisamente o se va incorporando con la teoría sintérgica. Paola Concha, Katy Sarabia, muchas otras personas que realmente fueron colaborando pues para fortalecer todo este congreso, y fue todo un éxito. Y de mi parte, pues estuve colaborando precisamente, como sabes, no solamente dentro de estos enigmas del misterio del fenómeno ovni, sino también hablé acerca de cómo se integra precisamente la sabiduría ancestral en esos conceptos que hablaba el doctor Greenberg acerca no solo de la conciencia, sino de la supraconciencia. Algo que fue muy relevante es poder compartir al público, que muy pocas personas sabían, pero bueno, como una persona como Leobardo Peña, que habla del fenómeno ovni, culturas ancestrales, está involucrado en todo este conocimiento que desarrolló el doctor Jacobo Greenberg. Y es que él colaboró y estuvo participando en el congreso que se realizó en Costa Rica meses antes de desaparecer, y estuvo al lado de grandes personalidades del fenómeno ovni como Jacques Vallée, Juan José Benítez, Salvador Freixedo y muchas otras personalidades. Entonces
él también escribió dos libros, que es precisamente La fuerza vital del cielo anterior, que es lo que se presenta en el documental, esa intro, ¿no? De diálogo ahí, que habla precisamente de una experiencia extraterrestre. Y otro libro que fue Los cristales de la galaxia, que también habla en un tema novelado acerca de un contexto extraterrestre. Entonces es muy interesante poder vincular la conciencia, la sabiduría ancestral y lo que es pues la conciencia galáctica, ¿no? Entonces fue un éxito total el Congreso de Neurosintergia. Fíjate, Leo, que acabas de decir una cosa que es bien importante. Tenemos esta parte porque hay muchas personas que conocen o tienen la referencia de Jacobo Grinberg como aquel científico mexicano que desapareció. Pero el trabajo de Jacobo Grinberg está vigente, lo están trabajando muchos científicos a nivel internacional, estuvo presente, y es importante ver que el trabajo de Jacobo pues sigue dando frutos, ¿sí? Eso es lo que es más importante, y esta parte de conexión con diferentes disciplinas es lo que lo hace aún más valioso. Si bien en sí la desaparición de Jacobo es todo un suceso, es algo que nunca se ha podido aclarar, pero lo realmente relevante del trabajo de Jacobo Grinberg es toda esta parte de conexión, de meter en un estudio de ciencia lo que son espíritus, vidas después de la vida, lo que es el chamanismo, lo que es toda esta parte que de repente había estado como muy hecha a un lado por la comunidad científica, todo lo esotérico, como que lo hacía a un lado. Jacobo Grinberg lo retoma y ve esa potencialidad científica que hay en todos estos casos, que son muy ricos en nuestro país y en el mundo. Pero vamos, la importancia de Jacobo está vigente, la importancia de sus libros, de sus estudios, y gracias a Ruth Cerezo, que ha seguido, ¿sí?, manteniendo el trabajo de Jacobo Grinberg vigente, ¿no? Entonces esto, importantísimo. Y qué bueno, yo sé que tenía que haber sido un mega hit el Congreso Internacional, porque pues precisamente hay mucho interés, ¿no? O sea, ahorita se desata el boom de Jacobo Grinberg por la serie de Netflix y todo eso, pero aquí jalamos la atención de decir, no nada más es esto, es también el trabajo, ¿no? Y por otro lado, pues este boom que tenemos con esta nueva serie de Netflix, ¿sí?, que en el tercer capítulo, si no mal recuerdo, Leo, hablamos acerca de esta parte de Tampico, porque es una serie muy completa, es una serie que habla de muchos puntos del planeta, pero en particular estamos hablando de esto de Tampico, y tú estuviste ahí, Leo, viendo toda esta parte, ¿no? Y vuelvo a repetir, muy reconocido tu trabajo ahí en Tampico. Así es, Mauricio. Es importante que México vaya haciendo precisamente esa labor de difusión. Siempre he hablado en mi trabajo, tú conoces, a lo largo de estos 33 años de difusión y de investigación, la parte importante de México, el impulso que tiene México de la presencia ovni, ¿no? Recordaremos como una anécdota precisamente cómo comienza ese boom precisamente en México con el eclipse de julio de 1991, en donde México queda precisamente en el ojo del huracán, y con esta oleada ovni tan importante, que también está involucrada la ancestralidad porque está registrado en el Códice Dresde, precisamente una frase que nos hace intuir, nos hace pensar, nos hace reflexionar, pues esta parte de la importancia de México y el retorno de los señores de las estrellas, precisamente, ¿no? Y bueno, precisamente en la parte que refieres acerca del documental de El Enigma Extraterrestre, que está pues diseñado con un corte que ya conocemos, ¿no? Hay cosas que
que son muy obvias, que ya son muy repetitivas, pero como has dicho, el documental es completo, o sea, le da un giro y solamente queda la parte final, ¿no? Han dejado para una segunda parte la cereza del pastel, porque el periodista, ya muy antiguo, George Knapp, precisamente que es como el Maussan de Estados Unidos, hizo una investigación muy interesante, porque comienza con la gran pregunta: ¿por qué están aquí? Y hace todo un recorrido precisamente con la parte de las mutilaciones de ganado en la época de los setentas, todo lo que son a las aparentes abducciones o daños que también ha sufrido la población. Alguna vez escuché a Juan José Benítez, precisamente, que refería que no solamente han hecho daño algunas entidades que posiblemente sean extraterrestres, han hecho daño a animales, sino también a seres humanos. Difiere un poquito, pero todo queda en la investigación, queda en la posibilidad. Yo siempre he admirado el trabajo de Juan José Benítez, y doy precisamente ese voto de confianza. Sin embargo, todo esto que refiere el documental, pues nos está tratando de decir también que a través de la historia hemos tenido una intimidación mediática, ¿no? Porque si observamos lo que son las mutilaciones del ganado o las aparentes daños que ha sufrido a la población directamente por alguna entidad extraterrestre, recordemos cómo también Hollywood, aparte de que ha distorsionado el tema extraterrestre, también le ha dado un giro positivo. Y recordemos cómo se muestra en la película de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, y esto es muy importante subrayar, porque a veces la información, la verdad, no las ponen precisamente en pantalla, obviamente después la desacreditan, pero siempre nos ponen la realidad enfrente. Y en esta película de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, cuando la gente se quiere acercar a la gran montaña, ¿no? A la Torre del Diablo que está en Wyoming, ¿no? Que me parece que está registrado como un caso real, pues se observa que crea el gobierno militar un entorno de aves que han muerto, es decir, para crear miedo, crear una evacuación y nadie se acerque al foco precisamente de punto de contacto. Entonces, por mucho que se comente que hay mutilaciones precisas con láser, que estos animales han sido, les han extraído órganos y la totalidad de la sangre, pues es muy raro, ¿no? Que realmente nos pongan una realidad y después suceda en la vida real. Otra de las fuentes que podemos observar que nos ponen enfrente, recordarás, y tú fuiste precisamente quien me localizó ese capítulo de Expedientes Secretos X de la temporada 10, en donde precisamente hablan que los gobiernos contaminan información y los investigadores beben de esa información y se replica. Es decir, se va fomentando una creencia, un paradigma, y después con los años ya se tiene que volver a reescribir esa historia. Entonces, el documental sí nos muestra precisamente esa intoxicación, cómo los gobiernos han hecho esa intimidación mediática para que no nos acerquemos al tema. Sin embargo, el periodista George Knapp hace un buen trabajo y una buena labor de investigación, pues ya que llega precisamente a la raíz. ¿Dónde podrían localizarse precisamente estos seres extraterrestres? Han surgido noticias, Mauricio, también acerca de los llamados criptoterrestres. Es un nuevo término, ¿no? Que ahora la prensa, científicos, se ha interesado. Criptoterrestres se refiere a aquellos extraterrestres o seres que provienen de otra parte del universo, pero que están escondidos, ¿no? Están ocultos en la Tierra. Y sabemos a través de la historia, de mitos, leyendas, escrituras sagradas, investigaciones de propios exploradores, que hay un mundo subterráneo. Esa es una.
cuando nos enteramos de la Cueva de los Tallos, etcétera. Pero ahora viene también un tema muy interesante que es las bases submarinas, y es ahí donde llegamos precisamente a la parte de Tampico, Tamaulipas, en donde se asume que hay una base extraterrestre que protege precisamente estas costas del Golfo y ha evitado grandes pues daños por los huracanes que se dispersan y que a finales de los años 60 precisamente se viene registrando. Y he tenido la oportunidad de estar en congresos y sobre todo darle las gracias a la ingeniero y que fue ex secretaria de Turismo, Nembra Jiménez, ¿no? Quien fue la primer funcionaria a nivel gubernamental y de México para el mundo que creó un foro donde participamos primeramente arqueólogos y un investigador del fenómeno OVNI, que es mi persona. Así es que me siento honrado y obviamente muy agradecido con la licenciada, la ingeniera Nembra Jiménez. Sí, es muy importante, Leo, que personas como Nembra Jiménez dentro del gobierno empiecen a hacer foros para que estos temas empiecen a debatirse y empiece a hablarse. Es muy valiente que lo haga, porque si bien sabemos que en esta zona ya es una cuestión popular, ya es una cuestión de cultura, el hecho de que tienen esta idea de las bases, porque es constante los avistamientos en esa zona y ya se está haciendo un turismo ufológico. Entonces, si se está dando el fenómeno y es real, sí, que se están viendo estos avistamientos, pues es importante que funcionarios tengan la valentía de empezar a examinarlo. Yo creo que aquí es la seriedad de Nembra Jiménez, el hecho de que no agarró y declaró que era un hombre, sino propuso un foro para que se hablara y trajo no nada más a la parte de la investigación ufológica, sino trajo científicos, arqueólogos, de todo para que se hablara en un ambiente... y voy a hacer la comparación en un ambiente como Jacobo Greenberg, ¿no? De este equilibrio, esta parte de creencias populares, pero también con el equilibrio sustentado de la parte científica. Es muy importante que la gente empiece a ver que detrás de estos mitos de Hollywood, también esa parte de desinformación que tú dices, pero también hay mucha verdad enfrente. Ahora, hay que recordar que Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, una película que hizo Steven Spielberg, pero que estuvo precisamente asesorada, ¿sí?, por un científico que estuvo a cargo del proyecto Libro Azul en Estados Unidos y que obviamente tenían todo el conocimiento y toda la verdad acerca de todo lo que había investigado el gobierno de Estados Unidos. Entonces, mucho de lo que aparece en Encuentros Cercanos del Tercer Tipo es basado en investigaciones reales. No recuerdo bien el nombre, Hynek. Joseph Allen Hynek. Y Joseph su par precisamente de Francia, Jacques Vallée. Dos de las personalidades que crearon precisamente toda esa apertura en los Estados Unidos, ¿no? Sí, habrá películas que nos van a presentar una visión catastrófica y es puro show, ¿no? Yo me puedo referir al Día de la Independencia, pues sí son los balazos vaqueros y galácticos nada más, pero hay películas que traen mucho de verdad, que traen un sustento que nos acerca, ¿no? Entonces, creo que también es como un juego, y lo hemos platicado mucho, Leo. El gobierno de Estados Unidos tiene esta parte de jugar con la verdad, de repente hablar con la verdad como si fuera mentira para desacreditar la propia verdad, y es un juego de mostrar sí realmente la verdad, pero mezclándola con ciertos hechos ficticios para tener a la gente confundida, ¿no?
Eso es muy, muy real y precisamente ahí es donde entra precisamente la labor de la ingeniera Nembra Jiménez, en que cuando se genera precisamente esta llamada de atención para los medios de streaming, por ejemplo de Netflix, pues es toda una historia, ¿no? Es toda una historia. Dos aspectos que podría reflexionar, Mauricio, es una, dentro del contacto extraterrestre se vienen cumpliendo esos dichos. Ellos han dicho, se abrirán los medios de comunicación para hacer una preparación y llegue el tiempo del gran encuentro. Y es que precisamente tiene que haber una culturización, tiene que haber información, ¿no? Entonces, el papel relevante de México es precisamente que se ha generado una cultura de México para el mundo, precisamente ha sido un parteaguas, aunque obviamente hay muchos otros países que tienen también hechos históricos, ¿no? Tienen una labor muy importante. Sudamérica podría hablar bastante, ¿no? Son los primeros que se han atrevido en abrir agencias de información entre militares y civiles, ¿no? Como el Perú, la Argentina. Pero aquí precisamente algo muy importante es la cultura, la cultura. Y es la labor que ha hecho precisamente la ingeniera Nembra, es en crear precisamente ese turismo ufológico. Ella está precisamente fomentando incluso a personas que se estén preparando, ¿no? O sea, la instrucción especialmente del turismo ufológico. Este congreso de la Huasteca, precisamente que colaboré en el año 2020, que ahí es donde me agarró precisamente la pandemia de regreso, fue algo impresionante todo ese movimiento, pero fue muy importante que estuvieran arqueólogos, en donde precisamente yo pensaba que ante mis argumentos, porque ahí di 2 conferencias, ante mis argumentos pensé que me iban a dar una réplica como es acostumbrada en la institución arqueológica, pero realmente estoy observando y tuve un grato sabor de boca porque pues los arqueólogos de Tampico fueron muy abiertos, y eso es una gran respuesta precisamente para poder seguir fomentando. Ya son 2 congresos que ha creado la ingeniera Nembra, invitando ya a otros investigadores, pero a nosotros nos tocó precisamente ser pioneros, ¿no? En donde precisamente pues agradezco que me haga este reconocimiento público de ser el primer investigador a nivel de México y al nivel gubernamental, internacional y nacional, en donde se habla precisamente del fenómeno OVNI. Y sobre todo de que se llame la atención en un lugar como Tampico, que ha sido poco explorado por los medios de comunicación. Hay muchas leyendas, hay muchas versiones que pude investigar cuando estuve ahí. Hay muchos tópicos, muchos lugares que es precisamente alusivos, restaurantes, heladerías, con todo, ¿no? Entonces es un factor muy importante de turismo para México. Tepoztlán es un lugar mágico de avistamientos. En Estados Unidos está Roswell, por ejemplo, que también hay muchos lugares con esta temática del fenómeno OVNI. Pero yo creo que Tampico está siendo pionero precisamente, y con este documental de Netflix yo creo que va a ser un gran despegue para la ufología aquí en México, pero la ufología respetable, que se investiga, que se documenta y que se hacen pues investigaciones precisamente con la veracidad. Claro, aquí acabas de decir una cosa muy importante, Leo. Esta parte del reconocimiento del trabajo que se está haciendo es muy importante, porque es muy diferente tú que has estado, que estás en campo. Yo me honro en ser tu amigo porque sé lo puntual que eres en tus investigaciones. Cuando de repente hay algo que aparece
Me acuerdo cuando fue lo del fenómeno electromagnético que te hablé, porque lo vi yo en el cielo y te dije, oye, Leo, a ver, hasta que investigue. O sea, no eres un investigador que inmediatamente busca el dato fácil, sino la comprobación, la investigación, el estar en campo. Y entendamos que hay ciertos personajes en los países que son como líderes de opinión, son estos comunicadores, como esta persona que dices el documental de Netflix. George Snap. George Snap, como aquí en México, Jaime Maussan, al cual conocemos y tienen una seriedad, pero tienen una función. Tienen una función de concentrar, de difundir, son comunicadores, no son investigadores. Hay gente como tú, como otras personas que tienen una seriedad, y tenemos que entender, y el público tiene que entender, que también hay muchos aprovechados. Hay mucha gente que ya que empieza a revolverse y empieza a volverse famoso, entonces ya salen y empiezan a hablar y quieren ser muy vistosos y sacan sus artilugios para buscar un lugar dentro de la investigación. Y yo te lo he dicho, Leo, lamentablemente esas personas hacen mucho daño a la investigación seria, ¿sí? Hay personas que son oportunistas y, por favor, al público se lo digo, distínganlos porque no hablan de manera seria, porque no dan datos, porque dan conclusiones de algo que leyeron, pero no aportan, no hay algo nuevo, ¿sí? Simplemente repiten como periquitos la información que realmente trabajó ya Leo, o que trabajó Correa, o que trabajó Carlos Clemente, o sea, estos investigadores que a lo mejor son más serios, y que de repente hay otros que se cuelgan de la espuma, de la efervescencia del tema para ganar notoriedad, para buscar likes, pero que no aportan, no son serios y todo eso. Entonces hay que tener cuidado, Leo. Tú eres reconocido un investigador serio, un investigador que te metes al campo, un investigador que sales y das como un dato sustentado, apoyado. Te lo he dicho siempre, eres una biblioteca ambulante, tienes todos los datos. A mí se me van siempre los nombres, pero tú te lo sabes mejor que yo, ¿no? Entonces, eso es lo importante, Leo, eso es lo importante, tener una seriedad en esta parte de investigación, y algo que Nembra Jiménez te ha reconocido, ¿no? La ingeniera te ha reconocido, y lo cual me parece muy bueno. Es mutuo el reconocimiento, pero también, ¿no? Nos las hemos jugado. Ella también ha padecido precisamente de muchas situaciones, la han tratado de desacreditar, a mí también, como has dicho, muchas personas que juegan pues esa doble cara precisamente dentro del fenómeno. Sin embargo, no hay que bajar la guardia. Esto es así, ¿no? Son años, tú sabes, Mauricio, son años de investigación, de experiencia, que no es hablar por ego, sino de que nos convertimos en investigadores, testigos. A veces hacemos este estilo de periodismo, ¿no? Y nos volvemos exploradores, precisamente para poder responder muchas de las preguntas que tenemos ante este misterio de lo que es el fenómeno ovni. Pero ahora, precisamente como dice el documental, es dar respuesta a qué vienen. Y eso es lo que me gustó mucho del final de este documental de Netflix, es que precisamente creo que poco a poco se van acercando a esa realidad. Hay algo, hay otros dedos, otra mano que está moviendo esos hilos, porque algo que refirieron también es muy interesante. Hablan de la evolución del ser humano, hablan de que posiblemente estos seres extraterrestres seamos nosotros en el futuro, o sea, nuestra descendencia, ¿no? Ahora bien, como decía Albert Einstein, estos seres, porque él conocía perfectamente el fenómeno ovni,
en el año 52 le preguntaban si creía en los ovnis y él decía que sí, solamente que él estaba seguro que quienes tripulaban estos objetos o estas naves no eran viajeros del espacio, sino eran viajeros del tiempo. Esa es una reflexión muy importante que vamos verificando en la actualidad. Pues sí, Leo, porque de alguna manera esta parte, digo, seguimos teniendo esta relación con Sixto Paz Wells, con el hermano, pero esta reflexión que hace tanto Mary Paz como Alberto Einstein, pues se ha dado últimamente como más películas que nos hablan del tiempo, Leo. Y entramos en ciertas paradojas, ciertas... No es una cuestión que nos detengamos mucho a filosofar acerca del tiempo, ¿sí? Y estas paradojas de los viajes en el tiempo es interesante, y yo he visto que hay cada día más películas que nos están preparando para este punto, para este tema, ¿sí? Hay ciertas películas que nos están empezando a hacer reflexionar acerca del concepto tiempo, y pues no está tan descabellado si no lo ponemos a reflexionar, ¿sí? Entonces es interesante ver todas estas partes de ciencia, pero que también implica mucho la parte de la cultura popular, Leo, ¿sí? Entonces sabemos perfectamente bien que se va generando, digo, a manera de reflexión nada más para que la gente entienda, o por lo menos a mí me queda muy claro que toda la parte de cultura, de especulación, de ideas que se generan a lo loco, puede ser una muy buena base científica. Es este documental que hay también en Netflix, se llama La verdad está en las estrellas, que es precisamente William Shatner, el que sale de Captain Kirk en la serie de Star Trek, investigando o entrevistando a los grandes científicos de la época. Digo, en aquel momento cuando se hizo el documental pudo entrevistar a Stephen Hawking, a varios de los científicos más renombrados del mundo actual, de todos los países, de España, de Estados Unidos, de varios lugares, y les hacía una pregunta: ¿qué tanto les había influenciado el haber sido fanáticos? Porque todos reconocieron haber sido fanáticos de Star Trek, y decían que precisamente eso fue lo que les abrió la idea, el panorama. Y tenemos que entender que Gene Roddenberry fue un gran visionario, porque todo lo que aparecía en las series desde 1966 que se estrenó hasta la fecha, que veíamos como una cuestión futurista totalmente de ciencia ficción, el día de hoy es posible. ¿Sí? Exactamente. Todo es posible, ¿no? Todas las teorías de la velocidad de la luz, el hiperespacio, la velocidad warp, o todo este contexto que también me llama mucho la atención de esta energía micelial, ¿no? También, que es a través de las células, que también es algo que compartí en el Congreso, precisamente cómo se abren agujeros de gusano en nuestro ADN. Esto es impresionante, Mauricio. Aquí vas a presentar precisamente una de estas imágenes en donde documento cómo científicos rusos han hecho experimentos y han llegado a la conclusión de que en nuestro ADN se pueden generar pequeñas perturbaciones en tiempo y espacio. O sea, somos viajeros del tiempo. Entonces, todo eso que mencionas, por ejemplo, de Star Trek Discovery, ¿no? Cuando hablan de todo ese movimiento de la energía micelial, ¿no? Es una realidad. No estamos inventando absolutamente nada. Así es que estamos llegando a un punto muy importante, a una era precisamente humana, en donde las grandes revelaciones están generándose ya y estamos siendo testigos, ¿no? Este es el apocalipsis, pero recordemos que apocalipsis no es tragedia, ¿no? Apocalipsis es el momento de las revelaciones, el momento en que nos vamos a enterar de la verdad, ¿no?
sea como sea que quieran los gobiernos y sobre todo el gobierno militar ocultar uno de los hechos que le corresponde al ser humano saber, su historia, su procedencia. Ya lo decía Carl Sagan, el ser humano se siente solo en el universo como un niño dejado en la puerta de una casa sin conocer su origen, su historia y sus antecedentes. Pero él decía, no estamos solos. Carl Sagan lo decía. Sí, fíjate, Leo, que hay como mucha inquietud por parte de las personas acerca de estos temas, pero tenemos que entender que hay como un proceso cíclico cada vez que nos acercamos al fin de una era, o sea, ya sea 1800, 1900, a la era 2000, empiezan a generarse estas confabulaciones mentales de que estamos al borde de una destrucción, todo eso, pero es cíclico y no lo inventamos, ¿no? O sea, y si no sucedió nada en el 2000, entonces vamos a decir que en el 2012 con las profecías mayas, o buscamos la manera de poder medir un parámetro en base a miedo, ¿sí? Y creo que una de las cosas que nos han puesto en la mira la parte de la ciencia es que no debemos por qué entrar o confrontarnos con una etapa, como tú dices, de apocalipsis terrorífica y vienen los zombies y se acaba el mundo y queda un solo hombre en el planeta Tierra, sino podríamos acceder a otro tipo de apocalipsis, esta parte de la revelación en la cual no estamos solos y podemos vislumbrar un futuro como en Star Trek, un futuro en donde tenemos la unión de todos los seres vivos en el planeta y contactar con otras culturas y tener como este desarrollo donde vamos a vivir en paz, donde vamos a combatir el hambre, la enfermedad y podemos tener una visión totalmente positivista, que es una de las grandes diferencias de la ciencia ficción de Star Trek a otras muchas que siempre son como terribles y Star Trek siempre va a haber vicisitudes, siempre va a haber como ciertas guerras, pero Star Trek nos ha marcado a través de toda la historia de esta serie que a pesar de que hay problemas, ¿sí?, se pueden solucionar y puede haber algo positivo, ¿no? O sea, en la primera temporada, pues el enemigo a vencer eran los Klingon, ¿no? Y ya en la nueva generación, pues ya los Klingon ya son parte de los buenos. Entonces, ves cómo van sumándose, va evolucionando. Entonces, creo que esto es el ser humano, la humanidad como tal, está evolucionando, está en una pubertad, entrando a una madurez en el cual podemos pensar que no todo tiene que terminar en guerras, no todo tiene que terminar de manera desastrosa, sino puede haber algo positivo para el futuro, ¿no? Así es, a pesar de que estamos en un punto de quiebre en la historia de la humanidad, así como refiere el documental de Netflix en esta reflexión, tal parece que desde el futuro algo está actuando precisamente para que el proyecto humano y el proyecto cósmico, como le he llamado, o como mencionan precisamente estos seres extraterrestres en las experiencias de contacto, llegue a un buen puerto. Entonces es importante también, tú sabes que no solamente he investigado lo que es el fenómeno ovni, contacto extraterrestre, las experiencias, los mensajes, las advertencias, sino también lo que es la sabiduría ancestral. Y precisamente de la mano de la colaboración que estoy realizando y la información que me viene presentando precisamente el guardián olmeca, Jesús Fabián Ortiz, él también me ha dado evidencias de lo que es la presencia extraterrestre en zonas olmecas de allá de Veracruz. Bueno, se llega a una conclusión y a una reflexión. Estamos llegando a un punto en donde tenemos que hacer la reflexión humana total. Estamos por finalizar una era, no solamente humana, sino sideral de 26,000 años. Próximamente estaremos abordando ya una serie también documental que estamos
elaborando información conjuntamente con Jesús acerca de eso que acabas de mencionar. Ciertamente hay ciclos que se repiten en la historia, hechos naturales incluso también, que se van volviendo cíclicos. Ahí sí estamos hablando de efectos climatológicos, circunstancias de crisis sociales, etcétera. Y eso lo estamos documentando precisamente porque todo aquello que se hablaba en el 2012 de que se iba a acabar el mundo, pues obviamente es una gran mentira. Hablar de que los mayas habían anunciado el fin del mundo, que habían 7 profecías, eso también era una interpretación antigua. Lo que sí es hacer la reflexión e invitar al público a investigar, a acercarse precisamente a las fuentes documentales y a reflexionar que necesitamos crear una conciencia humana, una nueva conciencia humana, sobre todo porque hace algunos años, precisamente antes de trascender, Stephen Hawking precisamente mencionaba que si nosotros no cambiábamos nuestra mentalidad y no mejorábamos la condición del planeta con estos cambios climáticos y los cambios que está induciendo el ser humano a través de pues la civilización, la industria, tendríamos tan solo 100 años para revertir el daño o tendríamos que abandonar el planeta. La reflexión es, si no podemos cuidar nuestro planeta, ¿para qué vamos a salir a contaminar otros planetas, no? Claro. Se están buscando y se han hallado planetas, estos llamados exoplanetas, que son gemelos a la Tierra, y curiosamente uno de ellos, precisamente un sector que se encuentra en Alpha Centauri, que es donde provienen estos seres con los que hemos venido teniendo interacción, con los que otros investigadores contactados también vienen teniendo esta interacción, pues nos está dando cada vez más respuestas de que o cambiamos de mentalidad, la conciencia. Otro de los temas que hablamos precisamente dentro del Congreso de Neurosintergia es preguntarnos qué es la conciencia, porque también se romantiza, se cree que la conciencia es un concepto de ética, pero no. De acuerdo al concepto que aprendimos del doctor Jacobo Greenberg, la conciencia es la percepción de nuestra realidad en base a nuestra experiencia, ¿no? Entonces nosotros somos los creadores de nuestra realidad y ahora tendríamos que preguntarnos qué es la realidad, ¿no? El concepto de realidad. Entonces, si nosotros podemos generar una conciencia planetaria, que también, como nos insistía precisamente don Antonio Velasco Piña, de crear no una conciencia sectaria, partidos políticos, religión, ciencia, etcétera, sino crear esa conciencia planetaria en donde todos importamos, independientemente de la raza, creencia, edad, pues podemos generar una nueva humanidad. Y estamos en la rayita, Mauricio y las personas que nos escuchan. Estamos por transcurrir los últimos 52 años precisamente de ese calendario del tiempo de los olmecas y de los mayas, que precisamente anuncian pues que del año 2027 al 2079 es cuando se acaba esta era de 26,000 años. Y se habla también de una posibilidad como ciclo, y esto lo he hablado y tuvimos la oportunidad también de dialogarlo con Juan José Benítez hace un par de años que estuvo aquí en México y que tuve la oportunidad y el honor de conocerlo, pues la reflexión de su libro de Gog, ¿no? Acerca de este asteroide que pudiese ser en una línea de tiempo que pudiese impactar en el año 2027. O sea, hay muchas cosas que se refieren a este año, que seguramente así como el 2012 se habló mucho, ahora se va a comenzar a hablar mucho del 2027, pero tenemos que hacer la reflexión no como catástrofe de que va a ocurrir esta tragedia, sino de que podemos revertir precisamente esas condiciones, siempre y cuando la sociedad exija a las autoridades que se informe
y que se haga algo al respecto, porque es, de acuerdo al testimonio de Juan José Benítez, es algo impresionante y casi trastornado precisamente de los gobiernos que puedan permitir que la mitad del planeta o de la humanidad se extinga por supremacía, ¿no? Que subsistan o sobrevivan los más fuertes. O sea, eso es impensable, pero creo que la difusión de estos temas, la reflexión de estos documentales, creo que viene la cereza del pastel. Creo que algo viene muy bueno en la reflexión cuando hablamos de que la evolución y la conciencia es el desarrollo en donde debemos poner el enfoque. Claro, además, Leo, hay una cosa que se me hace importante. Tenemos esta parte del 2027, tenemos esta parte, pero tenemos herramientas. Tenemos herramientas para empezar a acceder a esta conciencia, a esta reflexión, a esta parte de experiencia que vivimos. Y precisamente por eso yo creo que es muy importante invitar a todas las personas que nos ven a que vean el documental del doctor Jacobo Grinberg en Netflix y esta serie que está en Netflix acerca de los ovnis. Sí, es muy reciente las dos y creo que por algo, Leo, estamos teniendo este impulso y si bien son temas que tanto tú como yo hemos estado hablando durante muchos años, pero muchas personas empezarán a profundizar en los temas. A lo mejor hay gente que ha oído por ahí algo, pero sería bueno que empezaran a ver y investigar. Ambos documentales se me hacen muy buenos, muy bien sustentados, con una muy buena narrativa. Entonces, pero la mejor opinión es la de ustedes, amigos. Si logran ver estos dos documentales, sería maravilloso para que se genere una idea más clara de lo que estamos hablando, ¿no, Leo? Así es, y bueno, como una reflexión final, realmente me siento muy satisfecho a lo largo de estos 33 años de investigación, ya más de una década de difusión, precisamente contra viento y marea. Tú sabes que mi trabajo ha sido también desarrollar mucha información, respuestas acerca de la misión de México, y esto es una gran respuesta, un gran respaldo de que México está aportando mucho material, está aportando cultura, reflexión, espiritualidad, conciencia al mundo, y que todos los demás países en su labor, en lo que les corresponde, están sumando. Pero vuelvo a repetir, no es arrogancia, no es ego como mexicano, pero las profecías, y incluso ahora que estuve precisamente en Mongolia, toda esta parte oriental siempre ha hablado del papel importante que tiene México, o tiene América también, ¿no? Para hacer esta suma. Y lo que hemos tenido que, pues también luchar contra marea, precisamente, y esto lo sabe perfectamente la doctora Ruth Rodríguez Sotomayor, una documentalista ecuatoriana, en donde ella habla, y eso también es un reconocimiento y un homenaje a su labor, porque ella es la documentalista más importante de la historia de la humanidad, que habla precisamente que de América es donde surgen las civilizaciones cuna o madre, que van cultivando precisamente esa conciencia alrededor de todo el mundo. Y esto está totalmente documentado. O sea, no estamos hablando al aire, no estamos hablando de una canalización. Absolutamente todo esto es documentado científica en la parte histórica, ¿no? Claro. Entonces, de América y de México para el mundo. Eso es algo que me siento honrado de poder participar y de poner un granito de arena, ¿no? En este vasto concierto de muchas personas que también están poniendo su vida y su empeño, han puesto vida entera en precisamente generar información para que volvamos a nuestra memoria. Eso es algo muy importante, volver a nuestras raíces, a nuestras metodologías espirituales de conciencia, precisamente porque ese es el objetivo. Claro. Poder
crear un mundo mejor para una nueva era. Claro, es que es importante, es muy importante. Y ojalá, Leo, ojalá que podamos tener un acercamiento con la ingeniera Nembra Jiménez para poder charlar con ella. Sería interesante ver todos los retos, lo que implica como funcionario público el abrirnos a estas ideas y a este despertar, ¿no? Porque es todo un reto, todo un reto y sería interesante platicar. Y pues te agradezco, Leo, todo esto, que creo que estuvo muy rico la plática, ha sido mucho trabajo, ahora sí que has estado sumamente activo en esta temporada y me alegra mucho, Leo. Mil gracias por haber acompañado en este programa, que espero les haya gustado. Pues muchísimas gracias a toda la audiencia de Wicca Radio México. Y gracias siempre, Mauricio, por dar voz y dar difusión a estos temas para que lleguen más personas, porque es muy importante hacer eco. Sería interesante que entrevistaras a la ingeniera Nembra Jiménez, que entrevistaras precisamente nuevamente a Jesús Fabián, ¿no? Ya claro. Una vez que tengamos todos estos datos precisamente de lo que viene y de lo que tendríamos que hacer, ¿no? Lo que los ancestros siempre nos han querido recordar. Creo que claro. Es una muy buena oportunidad. Sería maravilloso porque vamos cuadrando toda esta información y nos vamos haciendo una idea más clara de lo que viene, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, Leo, y amigos, espero que les haya gustado y pues estemos al pendiente porque seguramente en breve empezaremos a platicar más de estas cosas que siempre nos cautivan. Mil gracias, nos vemos la próxima semana en Wicca Radio México.